Bien, y estamos con el ex canciller Francisco Tudela para hablar de ciertos temas repetitivos, pero que ameritan reflexión y reflexión, ¿no es cierto? Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, ya son temas recurrentes. Es que no terminamos de procesarlos, Así ¿no? es. ¿Le parece que no terminemos de procesarlos? Que hay demasiadas noticias Bueno, todo el tiempo. hay muchas noticias, pero para empezar se ha reafirmado el principio fundamental de la Convención de Caracas, que es que el Estado asilante es quien califica el asilo. Y en ese sentido ellos han hecho una evaluación que además creo que se ha dado en un contexto más amplio. Ya en medios diplomáticos desde la semana pasada en Lima, el planteamiento respecto a que había división de poderes y Estado de Derecho en el Perú era absoluto. El pronunciamiento en el CADE del embajador de los Estados ¿Fue Unidos clave? y del embajador de la Unión Europea no fue clave en el sentido que no están actuando sobre la política peruana ni sobre la política uruguaya. Lo que están mostrando son consensos internacionales, porque la verdad es que desde la caída de la Unión Soviética hasta hoy, el espacio público ya no es solamente nacional, y los grandes temas como la lucha contra la corrupción o la lucha contra el narcotráfico tampoco ya son temas nacionales. O sea, con las nuevas La tecnologías de la famosa información, globalización. bueno, la globalización o mundialización implica que el espacio público se mantiene la soberanía, se mantiene los derechos de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, etcétera, etcétera, pero el espacio público ya desborda las fronteras. Más allá de los nacionalismos que están surgiendo. Correcto, correcto. Entonces yo creo que los pronunciamientos del embajador de los Estados Unidos, el pronunciamiento del embajador de la Unión Europea, obedece al siguiente criterio. Ellos han ganado la Guerra Fría, son de facto una confederación, en el sentido que Europa y los Estados Unidos sobre los temas medulares están fundamentalmente de acuerdo. La cara visible de esa confederación es la OTAN, la alianza militar. Han intervenido en distintos lugares del mundo, en el Kosovo, en Bosnia, etcétera, inclusive en Afganistán. Árbitros del mundo, de alguna manera. Correcto. Y entonces ellos defienden la democracia representativa. Y haber dicho lo contrario a lo que dijeron en el CADE significaba minar la democracia peruana. Y entonces lo que ellos buscan es consolidar las democracias representativas. No importa que sea la de Vizcarra o la de otro presidente, o sea, no hay una toma de posición interna respecto a lo que la gente piensa. No es que están tomando partido por A o B, sino que están defendiendo un principio global y están defendiendo sus intereses también. Por supuesto, porque sí. Tienen intereses materiales importantes en el Perú Por y en el supuesto, mundo. eso no se puede dejar de decir, pero en ese esquema que usted ha planteado, el APRA o el mismo Alan García, el expresidente, ¿sí habría estado minando la democracia al pedir asilo? En sus términos, se lo pregunto. Bueno, es muy difícil porque uno no puede entrar en la mente del presidente García y hablar por él. Pero sí en su acto jurídico. Sí, pero lo que yo creo es que como muchísimos juristas, no soy el único en decir esto, han señalado que la prisión preventiva es excesiva, que es un abuso del derecho, que de alguna manera se está vulnerando las garantías individuales. Y entonces, naturalmente, eso ha producido temor en el expresidente García. Y no solo en él, ¿no? Y no solo en él, en muchísima gente, ¿no? Y entonces creo que el hecho de las prisiones preventivas anteriores, el hecho de la suspensión de la audiencia, precipitó una decisión tal vez poco meditada, ¿no? No solamente eso, sino hablar de un golpe de Estado también era, digamos, delicado políticamente y indemostrable formalmente. Es lógico que entre los poderes del Estado, detrás de las fachadas y de la separación de los poderes,
pueden existir afinidades políticas, pueden haber personas son hombres que están, claro, que están en el Ejecutivo, que están en el Legislativo y que están en el Judicial, que pueden sentir que tienen los mismos antagonistas políticos. Otra cuestión importante, además de la prisión preventiva, que inquieta a muchas personas. ¿Nos podemos detener antes de pasar al siguiente punto? Pero termino con esto, porque es el punto complementario a la prisión preventiva, es que la prisión preventiva se aplica a unos y no a otros. En eso la entrevista que acabas de tener con el periodista uruguayo es muy importante, porque la gente se pregunta por qué la oposición y por qué no los otros grupos políticos tienen personas con prisión preventiva. Pero se está saltando usted Humala. Bueno, no me lo estoy saltando, ese es un caso dramático de exceso y de abuso del derecho en la prisión preventiva que ha merecido una sentencia del Tribunal Constitucional que ha llevado a su liberación e incluso ahora a la devolución de algunos de sus bienes. Pero lo que me refiero es que no es que, como yo percibo personalmente, el debate sea solamente sobre la supuesta selectividad de la prisión preventiva, sino sobre el concepto mismo. Y digo que no selectividad porque Humala es un ejemplo en contrario a lo que ahora dicen apristas y fujimoristas, de que solo a ellos, ¿no? No, el concepto central para mí es que la prisión preventiva es excepcional. Y para mí el ejemplo francés es paradigmático. Francia desde 1970 ha dado distintos dispositivos legales luchando contra la prisión preventiva. Y finalmente en el año 2000 dio una ley de presunción de inocencia. Ajá. O sea, una democracia desarrollada. Ya no bastaba con limitar la prisión preventiva, había que combatirla. Y la manera de combatirla era una ley, no un artículo constitucional o un artículo del Código, una ley sobre la presunción de inocencia. Y lo que está en debate en el Perú hoy es la presunción de inocencia. Y por eso mismo, ¿se estarían violando derechos fundamentales ingresando a la gente a prisión preventiva sin sentencia? Yo creo que en el plano procesal sí. ¿Derechos humanos? Bueno, todo derecho individual, el derecho a la libertad es un derecho humano fundamental. O sea, la razón de ser del orden republicano y de la democracia representativa es darle el mayor espacio de libertad a los ciudadanos y garantizar esa libertad. Si no, ya pasamos a otro tipo de regímenes políticos, qué sé yo, como en Venezuela o Cuba. Claro, en ese sentido sí habría una vulneración del derecho humano por no tener acusación, digamos. Yo encuentro que sí. Yo encuentro que es excesivo. No soy el único que opina esto. Lo ha dicho el ex canciller Ferrero, lo ha dicho el doctor Nakazaki, lo ha dicho el doctor Ugaz, todos de distintos puntos de vista. Sí, muchos juristas, pero también tiene que ver la prisión preventiva con el hecho de que hay opiniones sobre lo mismo dependiendo de la orilla política en la que uno esté situado. Sí, claro. ¿No? O sea, lo vemos en los políticos, por supuesto, en algunos juristas que tienen su corazoncito, como se dice, en unos periodistas que también tienen su corazoncito. O sea, en toda la opinión pública se ve este perspectivismo, ¿no? Entonces, es bien difícil zanjar ese debate, ¿no? Bueno, es que no es un debate auténtico. Digamos, las disposiciones excesivas que llevan al arresto preventivo, a la detención preventiva, están ahí a la vista de todo el mundo. Cuando los embajadores de los Estados Unidos y la Unión Europea dicen que hay división de poderes y Estado de Derecho en el Perú, en ningún momento están convalidando eso. De eso sí estoy muy seguro. A eso quería llegar. Y un logro, si se puede decir así, del expresidente Alan García ha sido poner justamente en el ojo público ese debate casi filosófico sobre la prisión preventiva. O sea, por lo menos nos está debate, culminando a debatir la prisión preventiva. El debate se daba, pero ahora se ven los efectos. Y naturalmente, al regresar a su casa, el expresidente García, digamos, coloca sobre los fiscales y los jueces la carga de la demostración de que están actuando de una manera meditada y proporcional,
porque las disposiciones cautelares tienen que ser proporcionales a los peligros y las situaciones de las personas. ¿Y ese es un logro de García? Yo no sé si es un logro de él, porque esto es una cosa del destino, es un logro de los dioses. Pero el hecho es que, eso dirían los griegos, sí. eso diría Antígona, ¿no? Es una cosa de derecho natural que evidentemente esta crisis ha puesto sobre el tapete el tema de la libertad individual y la proporcionalidad de las decisiones judiciales en relación a la libertad de las personas. ¿Y quiénes son los dioses en el Perú? Bueno, en el Perú no hay dioses. Pero digamos, en su metáfora. No, mi metáfora no se refiere a políticos peruanos, se refiere al destino. Cuando yo he hablado de los dioses, me he referido a la tragedia griega. La tragedia griega, okay. No, es una metáfora para decir es el destino, es Edipo Rey, es Antígona, o sea, son tragedias inevitables que la gente ve una y otra vez, todo el mundo sabe cómo van a terminar, pero siempre son fascinantes y siempre hay una reflexión útil que se desprende de esas tragedias. Por supuesto. Esto ha sido una tragedia, es indiscutiblemente terrible asilarse y que el asilo sea rechazado y tener que regresar a su casa. ¿Es indigno? No, no es indigno porque él tendrá sus razones que explicará de cuáles eran sus temores. Y creo que sus temores están fundados en esta falta de proporcionalidad entre las medidas cautelares. Eso es lo que yo creo. Hay que atenderlo, ¿no? Yo no quiero entrar a lo personal. No quiero entrar a lo personal. Lo que sí creo es que se ha producido una cosa muy dramática que nos ha hecho a todos tomar conciencia sobre los límites. A eso iba justamente con este logro, entre comillas, de Alan García, ¿no? Porque nos ha combinado a conversar más profundamente sobre ese tipo de medidas. Vamos a seguir hablando sobre el tema tras la pausa, canciller. Vamos a una pausa y volvemos. Había escuchado mucho sobre cómo BioOil puede ayudarme con mis cicatrices. Es por eso que lo vengo usando ya por un buen tiempo. Y no pienso dejarlo. BioOil, ahora de venta en Perú. Para elegir primero hay que decidir. Puedes decidir ser hincha de cualquier equipo del Perú, pero elige ser de la blanquirroja. Este 9 de diciembre es el referéndum 2018. Elegiremos sí si estamos de acuerdo o por el no si no estamos de acuerdo. Por cada uno de los 4 proyectos de reforma constitucional. Lo que tú decidas será la mejor elección para el Perú. Este 9 de diciembre, referéndum 2018. Infórmate. OMPE, hacemos que tu voto cuente. Seguimos hablando con el ex canciller Francisco Tudela y antes de pasar a otro tema, el papel de Uruguay se puede tomar como una especie de árbitro en este debate respecto a la persecución política, ya no sobre la prisión preventiva, sino sobre la persecución política. No, yo lo que creo es que la decisión del Uruguay tiene que ser tomada en cuenta, es una decisión enormemente importante, porque evidentemente es un actor externo a las pasiones peruanas que ha meditado sobre esta situación, ha calificado el asilo y ha llegado a una conclusión. ¿Y ha zanjado? Que no puede... Bueno, sí, claro. Zanjó entonces. Zanjó este tema, no cabe duda. No hay persecución política en el Perú. Bueno, yo lo que sí creo es que la persecución política tiene una faceta de la cual sí ha sido, distintos juristas han hablado y en la cual yo creo que es la criminalización de la política. Y entonces no es que hay una persecución política, sino a la política. Al estilo antiguo régimen, las dictaduras militares que metían a la gente en aviones y los deportaban y la gente saltaba a los muros de las embajadas, no. Pero la criminalización de la política es un asunto muy complejo. Decir que los partidos políticos o algunos partidos políticos son organizaciones criminales. Pero hay legislación comparada. En España, por ejemplo. No, la legislación comparada es italiana
y se aplica concretamente a la lucha contra la mafia Pero en España el también. sur de Italia, claro, pero es para la lucha contra la mafia. Me refiero a los partidos políticos que puedan ser penalizados como una... Un momento, acá, digamos, la doctrina jurídica es clarísima. La mafia, por decirlo de alguna manera, es una corporación delictiva integral. O sea, no pretende la mafia ser una organización legal, ¿correcto? Es un ente aparte. Es un ente aparte criminal que además tiene un origen histórico muy interesante porque es la resistencia de los magnates de las dos Sicilias a la unificación italiana y a la ley de Roma, al prefecto de Roma, al inspector de impuestos de Roma, y empiezan a aplicar bajo la mesa su ley a la cual llaman Cosa Nostra, nuestro asunto. Y de ahí la degeneración de esto trae la mafia, y la mafia es un asunto, o sea, las organizaciones criminales son integralmente criminales. Yo no puedo decir que un partido tiene en su interior escondida una organización criminal. Ese es un tema muy complejo, que es literalmente lo que se ha dicho. Claro. Es una cosa muy diferente. Sí, ese es otro debate también profundo, ¿no? Hay varios debates profundos que la inmediatez no nos deja desarrollar, ¿no? Otro de ellos es también el tema de quién persigue a quién, ¿no? O sea, para usted, ¿es creíble que el Ejecutivo esté persiguiendo y tenga influencia directa en la Fiscalía y en el Poder Judicial y que ataque selectivamente a las personas, a los políticos? Bueno, yo creo que hay que juzgar las acciones del Ejecutivo a partir del Ejecutivo mismo. Y evidentemente el discurso del 28 de julio y el ultimátum 40 días después al Congreso de alguna manera designaba un adversario y no podemos pasar eso por alto, ¿no? Además, en política se actúa designando adversarios. Claro, pero, forma parte de la dinámica de la política. política. De influir en el Ministerio Público y en el Poder Judicial? No, ahí viene el segundo concepto, que es que hay afinidades selectivas entre personas en los distintos poderes. Yo no estoy diciendo... Coinciden los astros, digamos. Algo No así. hay una conspiración, yo no creo que haya una conspiración, pero sí creo que hay talantes políticos. Hay una coyuntura. Y de eso no tengo ninguna duda. Ok, pasemos al referéndum. Me gustaría tener más tiempo para hablar de tantas cosas, pero usted sabe que el tiempo es poquísimo en televisión. El referéndum, ¿no le parece que por más cuestionamientos que haya de uno y otro lado, es una catarsis ciudadana, si se quiere, ya platónicamente Bueno, ya hablando? que estamos hablando de Platón y las catarsis, las celebraciones de los misterios de Eleusis terminaban en bacanales y a veces en atrocidades, eran una catarsis y al día siguiente todo el mundo se olvidaba y quedaban tranquilos por un año. Bacanal, el referéndum. Pero eso es muy peligroso en democracia. Los analistas de las nuevas formas de democracia autoritaria y de lo que podríamos llamar conmociones civiles, como lo que hemos visto en Ucrania o en Egipto, etcétera, hablan de las masas pretorianas. Y entonces, claro, estimular a las masas, inducirlas a una catarsis, no es necesariamente una actitud democrática. Entonces, centrémonos en el tema mismo. ¿El referéndum es bueno o malo? Y yo encuentro que el referéndum toca materias muy complejas sobre las cuales la opinión pública no tiene ningún dominio. Los abogados tal vez, pero no conocen y van a votar sí o no en función de simpatías o antipatías sin conocer el fondo del asunto sobre el cual votan. Porque es un escenario de guerra, lamentablemente. Tú lo has dicho, no yo. Sí, es que es un escenario de guerra. Se ha designado adversarios. Y naturalmente el referéndum se convierte en un plebiscito del presidente. Y eso pero hay una manifestación de voluntad de la población. Todavía, el 9 de diciembre. Pero cuando se manifieste... No te adelantes. No, pero va a haber. Pues, no, claro que va a haber y van a haber los que discrepan. ¿Y eso también. no es saludable per se? Depende sobre qué votan. Porque si votan sin saber sobre aquello que votan,
si votan en la ignorancia o en la confusión, no es bueno. Cuestionamos ya el concepto mismo de la democracia. Estamos nosotros manipulando la democracia. Ajá. Tipo Maduro cuando dice que me eligió el pueblo, tipo Chávez cuando dice Sí, yo gané la mayoría, aquí está, y es de alguna forma la misma esencia, aprovechando un descontento, una dirección ciudadana. Yo creo que, digamos, es diferente, pero es lo mismo. Es diferente, pero es lo mismo. Es diferente porque se hace dentro de un marco constitucional, con ciertas transgresiones, Bueno, las elecciones pero allá. se hace. Pero es similar en el sentido que invocar que uno está haciendo lo que el pueblo quiere es una cosa que uno no puede saber a ciencia cierta, porque nadie sabe qué es lo que a ciencia cierta quiere el pueblo hasta que se produce la elección. Así es, este 9 de diciembre el pueblo se va a manifestar en uno y otro sentido. Muchísimas gracias por su presencia. Se nos quedó corto el tiempo. Gracias, Así es. canciller. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos en cualquier momento. Buenas noches.